Bueno, hace varios años yo tenía una clase de niños en la iglesia y un día no podía ir, entonces arreglamos con la persona que me ayudaba y que me iba a reemplazar para que hiciéramos una clase especial con talleres, con juegos, con distintas dinámicas. Y de paso íbamos a repasar todo lo que habíamos visto en todas esas clases anteriores. En la semana me encontré con una de las niñas que venía a la clase porque vivíamos en el mismo barrio. No bien me vio, me dijo, la señorita no nos contó una historia. Bueno, esto había sido diseñado así, pero esto nos muestra qué valor que le daba esa niña a las historias, porque a pesar de que la clase había sido muy divertida, muy entretenida y habían aprendido un montón de cosas y habían usado un montón de juegos y un montón de estrategias, ella estaba extrañando la historia, porque realmente les encantan a los chicos. Y yo quiero que ahora pensemos por qué es importante contarles a los chicos y a las chicas historias, ya sea historias de la Biblia, cuentos, historias de la vida real. ¿Cuál es el valor que tienen? ¿Por qué es importante contarlo? Y entonces ustedes van a tener que contestarlo ahí en ese link que tienen donde dice menti.com, Mentimeter, pueden poner una palabra y vamos a ver qué es lo que todos han contestado. Una sola palabra o dos. Bueno, realmente muy buenas las cosas que han estado escribiendo. Las historias realmente les encantan a los chicos, como muchos pusieron. Apelan a las emociones y al sentimiento. Una gran narradora argentina dijo, de mi boca a tu corazón, de tu corazón a tu cabeza, porque las historias comunican emociones y también conceptos. O sea, apelan a las emociones, apelan al pensamiento, apelan a la imaginación, como pusieron acá algunos o algunas. Enseñan, les llaman la atención, pusieron conocimiento, creatividad, se identifican, permiten conocer a Jesús. Muy bien, nunca la olvidan. La verdad es que no alcanzo a leer todo, pero bueno, cautivan la atención por la capacidad que tienen para retener en su mente y corazón las narraciones, puso alguien en el chat, porque imaginan. Bueno, realmente han puesto cosas muy importantes. Creo que podemos cerrar el Mentimeter. Realmente nos permiten enseñar y comunicar conceptos difíciles de modo sencillo, de modo atractivo, generan un ambiente lúdico. ¿Se acuerdan que antes les dije que es importante lo del juego, ¿no? Para los chicos, porque es el trabajo de los chicos, el juego. Un ambiente cálido. Ayudan a conocer a conectarnos con la audiencia cuando contamos una narración. Enseñan sugiriendo, no es lo mismo que darles un montón de reglas, de normas, de sermones, sino que sugieren si están bien contadas, en vez de enseñar en forma directa. Y ayudan a los chicos a ponerse en el lugar de los personajes, a vivir lo que ellos vivieron, a identificarse. Y hay, como dije antes, distintos tipos de narraciones. Pueden ser narraciones de la Biblia, pueden ser narraciones de la vida real, cuentos, historias que inventemos que tengan que ver con la realidad de los chicos y las chicas. Pero, ¿qué es una narración? Porque siempre hablamos de narración, pero realmente, ¿qué diferencia una narración de un drama, por ejemplo, o de una historieta, o de un sermón, algún otro recurso? Vamos a compartir pantalla para poder ver qué es una narración, para poder verlo rápidamente.
La narración es el relato de una serie de acontecimientos relacionados entre sí, que, como les dije, apela a las emociones y al conocimiento. Transmiten, comunican emociones, sentimientos, pero también verdades importantes, conceptos. Y acá está el dibujo de una escalera y después van a ver por qué. A mí me gusta más el dibujo de una cadena que yo puse en el libro que escribí Aprendiendo a enseñar la Biblia, donde hay un capítulo sobre narración. Entonces yo ahí lo dibujé como una cadena, pero les digo que hice la escalera porque no encontré en internet la cadena y soy mala dibujando. Pero bueno, por eso puse la escalera. La escalera, cada escalón representaría algunas de las escenas y llegamos al punto culminante. Esto tiene que ver con las partes de la narración. Toda narración tiene 4 partes, que puede ser que las vean como 3. Ahora voy a explicar por qué. El comienzo. El clímax puede ser considerada parte del cuerpo y la conclusión, pero a mí me gusta separarlo porque es muy importante. Ahora les voy a decir qué tiene que pasar en cada parte. ¿Ven? Son 4 C para que puedan recordarlas. En el comienzo tenemos que presentar al personaje principal y ubicarlo en su ambiente. Tenemos que decir quién, qué, cómo, dónde, cuándo. Lo importante es que el personaje principal es el que va a enseñar la enseñanza de la narración. Por eso hay que elegirlo bien. Y según cuál sea el objetivo o la enseñanza principal de la narración, va a cambiar el personaje principal. Y voy a poner un ejemplo con una narración de la Biblia que todos y todas conocen. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a los 10 leprosos? Uno volvió a agradecerle, los demás no. Recording stopped. Esa narración puede tener distintas enseñanzas. Por ejemplo, una podría ser que Jesús tiene poder para sanar aún una enfermedad tan tremenda como la lepra. Entonces, en ese caso, ¿quién sería o quiénes serían el personaje principal? Serían los 10 leprosos. Pero si el objetivo es comprender que uno solo de los 10 leprosos que fueron sanados volvió a agradecer, el personaje principal, ¿quién va a ser? Va a ser el leproso agradecido. ¿Se dan cuenta? Cambió según cuál era el objetivo Recording o in la progress. de la narración. Bien, y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el personaje principal puede enseñar en forma positiva cuando enseña lo que hay que hacer o en forma negativa, cuando muestra lo que no hay que hacer. Por ejemplo, si yo en esta narración de los 10 leprosos y quiero enseñarle el agradecimiento, el leproso que agradeció está enseñando de manera positiva, está enseñando que hay que agradecer. Pero supongan la narración de Jacob cuando engañó a su hermano. Les voy a contar lo que me pasó una vez. Yo era profesora en un seminario, estaba enseñando, y una de las alumnas hizo esa narración. ¿Y saben qué pasó? Que todo el mundo quedó con ganas de engañar, porque ella lo había pintado al personaje principal, que era Jacob, como el héroe. No, hay que mostrarlo como el antihéroe, aquel a quien no hay que imitar, porque los chicos se identifican con el personaje principal. El personaje principal, entonces por eso, cuando enseña de modo negativo los aspectos o las consecuencias negativas de su conducta. El personaje principal es el primero que aparece en escena, porque es aquel con quien los chicos y las chicas se identifican. El otro momento es el cuerpo o trama de la narración,
que son las distintas escenas. Por eso a mí me gustan los eslabones de la cadena, porque son distintas escenas que están entrelazadas entre sí. Pero bueno, yo les mostré la escalera, porque cada escalera sería una escena. Distintas escenas donde hay que presentar bien el problema principal. De nuevo, el problema principal va a cambiar según el objetivo de la narración. En esta narración, cuyo ejemplo les puse, el objetivo es comprender que Jesús tiene poder para sanar, tuvo poder para sanar a los enfermos de lepra. El problema principal, ¿cuál es? Es la enfermedad. Pero si el objetivo es comprender que uno solo de 10 leprosos volvió a agradecer, ¿cuál es el problema principal? Es el desagradecimiento. ¿Se dan cuenta? Cambia según el objetivo. Por eso cuando yo voy a enseñar una narración, lo primero que tengo que hacer es elegir cuál es el objetivo o la enseñanza principal de la narración, porque eso va a determinar cómo voy a elegir cuál va a ser el personaje principal, cómo voy a entrelazar las distintas escenas, cuál problema tengo que enfatizar, porque la narración puede tener otros problemas, pero el problema principal tiene que estar bien identificado. El personaje principal siempre tiene que estar presente, porque él es el que lleva el hilo de la trama. Él es el que va y están mostrando todo lo que va pasando. A veces esto cuesta, porque a lo mejor sale de escena, pero podemos decir que él se entera, que le contaron, que él pensó, que él se imaginó, y entonces lo ponemos presente. Los detalles, tiene que haber detalles que sean adecuados, detalles que tengan que ver con los sentimientos, con las emociones, los pensamientos, con el contexto cultural, si estamos enseñando o narrando historias de la Biblia, que ayuden a entenderlo. Pero, ¿cómo lo vamos a contar? Lo vamos a contar en una forma natural, espontánea, no como si fuera una enciclopedia. Yo me acuerdo de una alumna mía del seminario que había hecho una investigación buenísima de un pasaje de la Biblia. Sabía muchísimos detalles, pero los contó en tono de enciclopedia. Entonces imagínense que esa narración fue de lo más aburrida que se pueden imaginar, pero cuando los contamos con entusiasmo y haciéndolo sentir y vivir, entonces ahí ayudan a entender la situación, lo que pasó. Porque tiene que haber mucha acción y mucho suspenso. Es como, ¿por qué hice la escalera? ¿O por qué puse en el dibujo que yo les conté de la cadena, una cadena que se levantaba? Porque cada vez tiene que haber más suspenso hasta que llegamos al clímax. El clímax es el momento en el que se resuelve el problema. Como la palabra lo dice, es el punto culminante, donde tiene que haber más emoción, donde se resuelve el problema principal. Tiene que haber muchos detalles, mucho suspenso, mucha emoción y algo muy importante. El personaje principal da la enseñanza en boca de ellos, y así, por eso es que queda grabada en la vida y en la mente de los niños y las niñas. Y luego, como en todas partes, viene la conclusión. La situación, la narración, tiene que concluir. Tiene que ser breve y satisfactoria. No tengo que dejar suspenso, porque si dejo suspenso, los chicos se van a quedar pensando en eso y no van a seguir con lo que sigue de la clase. Porque si yo estoy haciendo un programa, puedo combinar una narración y después les voy a hacer una narración y van a ver cómo lo podrían combinar con el juego que presentaron hoy, el relato que contaron a partir de ese
con ese chico que buscaba un juego que le produjo miedo, van a ver cómo se puede enganchar con otra estrategia. Bien, en la conclusión tiene que terminar con la enseñanza principal en boca de los personajes o del narrador. Una cosa importante, no tenemos que dar una moraleja. ¿Qué sería dar una moraleja? Por ejemplo, en esta historia de los leprosos, del leproso que volvió a agradecer, sería decir: y bueno, chicos, nosotros también tenemos que ser agradecidos como ese leproso que volvió a agradecer. ¿Por qué digo que no tenemos que terminar con una moraleja? Porque cuando hay una moraleja, los chicos se desconectan, cierran los oídos, se aburren. En cambio, si lo dice el personaje principal, cae de una manera fluida, les queda. Por ejemplo, ese leproso agradecido podría decir: ay, Jesús, qué feliz que estoy, te agradezco tanto porque me sanaste, toda mi vida voy a agradecértelo. ¿Ven la diferencia? La enseñanza queda. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo. Les voy a hacer una narración. Y después de hacerles la narración, les voy a hacer algunas preguntas. Los amigos de Jesús habían estado con él todo el día. Jesús había estado enseñando a una multitud y al llegar la noche les dice: amigos, subamos a la barca y vayamos al otro lado. Y así fue como empezaron a navegar. Los amigos de Jesús estaban admirados con Jesús. Decían: qué genial que es increíble, cómo lo escuchaba la gente y cuántas cosas que saben. Y de repente la barca empezó a moverse y empezó a entrar en agua y ellos empezaron a asustarse. ¡Uy, qué está pasando! ¡No, nos vamos a ahogar! ¡Es una tormenta tremenda! ¡Nos vamos a morir! Y esos hombres grandes, muchos de los cuales eran pescadores y estaban acostumbrados a navegar, estaban muertos de miedo. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Lo buscaron y Jesús estaba allá en el fondo de la barca y le dicen: Jesús, despertate, no te importa de nosotros, nos vamos a morir, no vamos a poder ver a nuestras esposas ni a nuestros hijos, nunca más, hacé algo. Y Jesús, con toda tranquilidad, se levanta y dice: viento, deja de soplar, olas, cálmense, mar, tranquilízate. Y el viento dejó de soplar y las olas se calmaron y el mar se tranquilizó. Y los amigos de Jesús dijeron: es increíble, qué maravilloso que Jesús, no vamos a tener más miedo. Cuando tengamos miedo, vamos a pedirle a Él que nos ayude a no tenerlo más. Y así fue como siguieron navegando hasta el otro lado del mar, asombrados, asombrados de lo que Jesús había hecho. Y cuando llegaron a la otra orilla, dijeron: gracias, Jesús, cuando tengamos miedo, la próxima vez vamos a pedirte a vos que nos ayudes y vamos a dejar de tener miedo. Bueno, ahora voy a pedirles que elijan algo. Primero, entre todos vamos a decir algo, alguien que se desmutee. ¿Cuál era la enseñanza principal de esta narración? A ver, alguien miedo. Vencer el Que en miedo. medio de la tormenta. Exacto. Que si acudimos a Jesús, Él No, va a confianza. Él nos quita el miedo. Muy bien. Confianza. Bien. Ahora, muy bien, que podemos confiar en Jesús y Él nos quita el miedo. Ese era el objetivo. Ahora vamos a elegir. Ustedes van a tener que elegir
vamos a tener un link. ¿Quién fue el personaje principal en esta narración que yo hice? Si fue Jesús o si fueron los discípulos. Entonces van a entrar al Mentimeter y van a elegir una de las dos opciones. La mayoría puso que habían sido los discípulos y algunos pusieron que fue Jesús. Bueno, podemos sacar la pantalla y ahora les voy a explicar algo. Porque, claro, si ustedes escuchan quién es el personaje principal, si lo hablamos teológicamente, históricamente, bíblicamente, Jesús siempre es el personaje más importante. Obviamente, porque es Dios. Pero a los efectos de la narración, en esta narración, el personaje principal eran los discípulos. ¿Por qué? Porque eran ellos los que tenían que cambiar, eran ellos los que tuvieron miedo. Es con ellos con quienes tienen que identificarse los chicos y las chicas. ¿Se dan cuenta? Jesús no tuvo nada que aprender. Jesús no tenía miedo. Los que tenían miedo eran los discípulos. Por eso, cuando yo hablo de personaje principal, me refiero al personaje principal desde el punto de vista de la narración, no desde el punto de vista teológico o desde el punto de vista bíblico. ¿Quién es el personaje que nos está enseñando, en este caso, a no tener miedo? ¿Se dan cuenta? Bueno, por eso quise que aclaráramos esto, porque esto siempre, obviamente, se presta a confusión. Y ya les expliqué por qué. Ahora, fíjense, sin ponernos de acuerdo, el grupo han presentado una estrategia que se puede combinar perfectamente con esta, porque el objetivo era el mismo. Después de la narración podemos hablar con los chicos tratando de bajar esto a situaciones concretas y reales. Y hoy tuvimos un ejemplo hermoso de cómo bajar la narración a la vida de los chicos, cómo aplicarla. Así que esto fue un bonus, un extra, que la verdad fue el Señor el que me hizo elegir esta narración y el que habrá hecho elegir al grupo esta estrategia tan buena, porque se pueden combinar, habría que combinarlas. Muy bien, ahora quiero compartir un poco de pantalla para darles algunos tips para elegir las narraciones para los chicos. Una cosa muy importante, tenemos que tener en cuenta a la audiencia. ¿Quiénes son los niños y las niñas con quienes estoy trabajando, a quienes quiero contarles la narración? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus derechos? ¿Por qué? Bueno, porque su edad, ¿se dan cuenta? Sus inquietudes. También qué es lo que vengo enseñando antes o qué es lo que voy a enseñar después. Muy importante, tener en cuenta a la audiencia. Otra cosa importante que a veces no lo tenemos en cuenta, seleccionar historias con personajes femeninos también, porque muchas veces elegimos los personajes solamente masculinos y en la Biblia hay muchos personajes femeninos. Seleccionar historias de niñas y de niños para que los chicos se identifiquen, porque necesitan modelos, y necesitan distintos tipos de modelos, niñas, niños, mujeres, hombres. Entonces, por eso es que tenemos que seleccionar variedad de historias con distintos personajes principales. Es importante ayudar, las historias que ayuden a formar una imagen adecuada de Dios y que los lleven a identificarse con la vida, con el carácter y con las acciones de Jesús. Esto es muy importante. Y ya se los expliqué antes. Tenemos que tener en cuenta
que hasta los 12 o 11 o 13 años y a veces más, el pensamiento de los niños y las niñas es concreto. Es decir, no entienden grandes abstracciones o generalizaciones. ¿Qué significa esto? Que si yo le digo Dios es amor, no lo va a entender. Y, por ejemplo, les cuento brevemente una historia. Cuando yo no sabía esto y era muy joven, les conté la historia de la oveja perdida a los chicos. Y una chica se enojó y me dijo, yo no soy ninguna oveja. Es que ella estaba interpretándolo literalmente. Entonces tenemos que hablarles, elegir historias que no sean abstracciones. Por eso las parábolas es mejor dejarlas para cuando son más grandes, a menos que sea la parábola del hijo pródigo donde hay personas. Porque si les hablamos de ovejas, de monedas o de algún otro objeto, ellos lo interpretan en forma literal. Y la otra cosa, la gran sensibilidad tenemos que recordar que tienen los chicos y las chicas. Una persona que narra muy bien me contó que una vez le había contado a los chicos la historia de David y Goliat y había puesto tanta emoción y tanto énfasis que de repente miran los chicos y estaban todos llorando. Entonces tengamos que tener en cuenta, es importante narrar poniendo mucha emoción, mucha vida, la voz y el cuerpo son nuestros instrumentos más importantes para narrar, pero bueno, tengamos en cuenta que son muy sensibles, ¿eh? Entonces no los manipulemos, respetemos sus emociones. Brilla.